traerles otras palabras del Padre que nos van a ayudar todavía a comprender mejor su pensamiento, su visión. Él habla de la visión del futuro. Han escuchado eso, me imagino, muchas veces, ¿no es cierto? La visión del futuro de Schoenstatt. Hace una comparación que es muy interesante entre el marxismo, o bolchevismo, lo llama él, y Schoenstatt. Dice, el colectivismo, el bolchevismo, el marxismo son expresiones de alguna manera, como se dice, idénticas, digamos, en lo esencial para el padre Quintre. Ahora, es interesantísimo ver cómo él va comparando a Schoenstatt con la visión marxista. Porque está dándonos a conocer lo que él piensa de Schoenstatt, valiéndose de un espejo, ¿no es cierto?, en la cual está justo la otra cara, pero que coincidimos en cosas esenciales. Veamos. Dice, el colectivismo aparece en escena en las formas más diversas y pide la palabra. Se agazapa para dar el salto sobre todo el mundo. Bueno, o sea, los marxistas, ¿no es cierto?, no andaban con chicas. Se hablaban proletarios de todo el mundo. Únanse, digamos. Vamos a cambiar la sociedad, ¿no? La historia cambia con nosotros. Europa yace en gran parte a sus pies. En otros puntos del globo trata victoriosamente de avanzar, pese a todas las prohibiciones y medidas en contra. También él vive de una gran visión de futuro. Escuchen, también él, o sea, yo vivo de la visión del futuro. También el marxismo lo hace. Interesante ver que cuando el padre Quintre habla del bolchevismo, colectivismo, no lo refiere en primer lugar a un sistema político o económico, sino hay un espíritu. Si nosotros vimos cómo se derrumbó el imperio bolchevique o marxista, para el padre Quintre sigue actual, con otra forma. Por eso dice aquí él, al comienzo se fija en variadas formas. Y eso es lo que hay que ver acá. Porque alguien podría decir, bueno, el padre Quintre habló contra esta visión. No, para él es una concreción. Hay muchos otros que comparten, y aquí yo creo, no me puedo meter en eso ahora, pero hay un pensador que se llama Gramsci. Ustedes algunos lo conocen, me imagino. ¿Antonio se llama? Creo que Antonio. Él nace a finales del siglo XIX y muere en 1951, si no me equivoco. Es casi contemporáneo con el padre Quintre. Y él trajo otra teoría distinta a la de los comunistas. Porque el comunismo, ¿no es cierto?, creía que iba a vencer por la lucha de clases. Y este hombre era comunista, después Mussolini lo metió en la cárcel, digamos, y en la cárcel él empezó a escribir. ¿Y cuál era su teoría? No hay que ir por ese lado, hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la manera de pensar. ¿Me digan? Y así nosotros vamos a hacer que todo el mundo después no elija. No por la violencia. Ese es su secreto, alimentado constante y manifiestamente por el influjo diabólico y las fuerzas satánicas. Nosotros solemos tratarlo como si fuera un sistema y discurrimos y obramos respecto de él sin llegar hasta su núcleo. Schoenstatt, hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto?, no es una ideología, no es un sistema pedagógico. Detrás de Schoenstatt hay otra cosa, ¿no? Igual los marxistas. Demostramos sus errores. Él se ríe y vuelve a su trabajo seguro de la victoria. Con toda el alma se adhiere a su imagen de un nuevo mundo
y de una nueva comunidad que contempla en su totalidad y abraza con ardiente amor y admirable fuerza de sacrificio, que no se conmueve aun cuando se le muestran los errores y las faltas. Piensen inmediatamente en el contrario. ¿Qué es el Padre Quentin? El que está poseído, digamos, en su totalidad, ¿no es cierto? Abraza con ardiente amor su visión de futuro, ¿no es cierto? Con una admirable fuerza de sacrificio y que no le importa cuántos fracasos tuvo el Padre Quentin. Yo para adelante, ¿no es cierto? Bueno, él ve la visión del futuro del colectivismo, él ve, promueve y exige una nueva construcción sociológica del mundo y de la humanidad. Y el Padre Quentin va a decir, yo también, y más que ellos. Y lo explica. Bajo su influjo se conglomeran con tremendo ímpetu y aplastante densidad los problemas modernos que a consecuencia del acelerado desarrollo espiritual y económico giran en torno a la relación trastocada entre personalidad y comunidad, entre personalidad y economía, entre personalidad y técnica, entre personalidad y progreso social. ¿Cuántas veces se ha presentado Schoenstatt fuera de esto? No se capta esto de que Schoenstatt realmente quiere ser un elemento clave de cambio social, pero eso significa todas estas cosas, digamos. Economía, ¿no es cierto?, técnica, etcétera, etcétera. Su visión excluye así al Dios personal y se endiosa a sí mismo. Entonces el Padre Quentin, ¿no es cierto?, destaca de una forma increíble Dios. Y Dios es el que marca la historia, y Dios hace la historia. Justo absolutamente lo contrario, pero con la misma pasión. De uno ateo, práctico, teórico, ¿no es cierto?, por principio, como el ateísmo militante, o este ateísmo que hoy en día existe, digamos, en que ya Dios no tiene ninguna importancia, por lo tanto, ¿para qué vamos a pelear contra él, digo? Pero esta no nos impide descubrir en ella, fíjese esto también, pero esto, ¿no es cierto?, no nos impide descubrir en ella rasgos de la revelación divina, por más que rechace todo el cristianismo. Una visión puede vencerse solo por otra visión. Todos los demás intentos no conducen a la meta y menos que nada a las demostraciones racionales. ¿Qué está diciendo aquí el Padre Quentin? Está mirando el mundo. Está mirando esta contraparte, ¿no es cierto? Y está diciendo algo interesante. En esta corriente antagónica a la nuestra, nosotros comulgamos en algunas cosas con ella. Es evidente, ¿no es cierto?, que si el marxismo quería la dignificación del trabajador, por ejemplo, está queriendo algo bueno. Hay gente que tallan todo de partida. Y eso va contra la visión, en el fondo, providencialista. Porque Dios también está en todos lados. Y en cada uno de nosotros, por lo demás. ¿No es cierto? Hay bueno y malo. Y eso es algo que el mundo actual no lo entiende. Y que va a ser una de las cosas muy, muy importantes para el Padre Quentin. Él va a asumir con toda su alma lo bueno que hay en el tiempo. Después vamos a volver a eso. Dice, una visión, bueno, solo eso muestra la historia del cristianismo, particularmente en la primera época. La Santísima Virgen ha expresado en el Magnificat la gran misión cristiana del futuro, en las memorables palabras et exaltavit humiles, y ensalzó a los humildes. El Apocalipsis retoma a su manera el tema y lo lleva a su fin en brillantes imágenes. Esta visión vive consciente e inconscientemente, aunque desfigurada, y como un rayo pequeño e insignificante en la imagen del mundo y del hombre, de las más variadas corrientes colectivistas que luchan por una promoción para los desheredados de cuarta clase y quienes
y quieren, que se beneficie del inesperado, y quieren que se beneficien del inesperado progreso de la economía y de la técnica. Como la luna se pierde rápidamente de vista cuando el sol nace, así también se vence la visión del colectivismo con su pobre contenido de verdad, aunque acabo de decir, ¿no es cierto?, que tenía verdades que eran como un pálido reflejo de la visión cristiana. Si nosotros hacemos despuntar el sol de la visión cristiana del futuro, con todo su brillo y esplendor, tal como nos muestra la Sagrada Escritura, el occidente cristiano debe su forma a esta visión y con ella su felicidad y progreso en todos los terrenos. Ahora hay que, escuchen, desasirla de formas condicionadas al tiempo, comprenderla en sus elementos esenciales, anunciarla con calor y hacer que se manifieste creadoramente con su dinámica en las nuevas circunstancias. Y ahí tenemos al Padre de nuevo, de lleno. O sea, frente a esto que está pasando, este cambio de época radical, dice, nosotros tenemos una visión, una fascinante visión del futuro, que pertenece al depósito de la fe, podríamos decir, pero que hay que desasirla, limpiarla, ¿no es cierto?, de elementos que ya no corresponden al tiempo actual. Y aquí entiende, ¿no es cierto?, cómo el Padre ve la gran misión del cristiano, la Iglesia, alma del mundo, pero ahora de este mundo. Y lo que fue respuesta hace un siglo atrás, o 2, 3 o 5 siglos atrás, hoy día no puede ser respuesta. Hoy ya no es respuesta, porque hay muchas cosas de esa respuesta que no calzan. Acta de prefundación, ¿se recuerdan? No vamos a volver a la Edad Media. Pero tenemos que trabajar, tenemos que mirar al futuro. Pero arraizado, ¿no es cierto?, tenemos que reactualizar esta gran visión del futuro. Puede ser que a menudo nos oprima el ver desplegarse el colectivismo con su tenue y pobre apariencia de luz, con irresistible fuerza plasmadora y decidir los destinos del mundo, mientras nosotros no tenemos la luz plena y radiante del sol. Nos quedamos descorazonados e impotentes frente a los problemas del tiempo. Dirigimos la mirada casi únicamente hacia atrás. Quisiera destacarlo harto fuerte eso. Hay que preguntarse si estamos mirando hacia adelante nosotros los tatianos. De repente da la impresión que miramos más hacia atrás que hacia adelante. Si miramos a la historia, y hay que mirarla, es para saltar más adelante, no para rememorar, ¿no es cierto?, la historia. Qué lindo fue cuando estaba el Padre con nosotros, ¿no? Qué fantástico, maravilloso lo que hizo. Un yonista que se queda tranquilo, repito, un yonista que no está apasionado por una gran visión, no sigue al Padre Kenton. No es la fundación del Padre Kenton, como él la pensó. Schoenstatt se empeñó desde el principio en apropiarse de la visión cristiana del futuro y revestirla mediante su, entre comillas, secreto de una forma eficaz y original. La alianza de amor con María. Ese es el secreto de Schoenstatt. O sea, con María. O sea, capta toda esta misión, pero ahora desde la época desde nuestra época, y ve que en esta época esta visión se concreta en una persona, en María. Si queremos ver la imagen que tenía el Padre Kenton de la Virgen María, entonces, cuando digamos, ella es la gran señal, ella es la señal de luz y de victoria, ¿no es cierto?, es la bandera que asume el Padre Kenton, no es la Virgen tradicional, llamémoslo así.
no es la Virgen de Guadalupe en sí, ¿eh? No es la Virgen del Carmen en sí. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es la misma Virgen, por supuesto. ¿Eh? Pero es que la vemos ahora distinta. Porque la estamos viendo en otra óptica. Con la antigua visión, nosotros no podemos cambiar el mundo. No lo ha cambiado el mundo. Países católicos y países súper marianos a veces son súper corruptos. Injusticia social, ¿dónde? Hay gente muy mariana, gente muy católica. ¿Se fijan? O sea, es bien importante esto. Porque cuando se ve a Schoenstatt como un movimiento mariano, ustedes saben que el padre Kentenich no quiso inscribirse en la liga que había de asociaciones marianas en su tiempo, en los años 30, si no me equivoco, no sé si antes, por esto, porque no quería que se confundieran. Si por el primer documento de fundación María ha aceptado la tarea de mostrarse en Alemania desde nuestro santuario en forma preclara como la vencedora de los errores colectivistas, entonces ella, me expreso de manera humana, busca ansiosamente con su mirada instrumentos que le ayuden a realizar esta tarea. Y eso somos nosotros, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con Occidente? ¿Cuál es el problema de Occidente? Si ella es vencedora de los errores de Occidente, como dice el padre, bueno, tengo que conocer los errores para ver qué va a vencer la Virgen. Si yo creo que los errores de hoy día es que se reza el rosario muy lento, muy rápido, o que qué sé yo, o que hay que cambiar la estructura de las parroquias, hacer una parroquia así o asá, y que la Virgen nos va a ayudar a hacerlo, está bien, pero no es lo que quiere el Padre Kentenich. No va en esa línea su pensamiento. ¿Qué pasa en Occidente? Lo primero que hay que decir es que el padre Kentenich dice, hay un gran cambio de época, y ese cambio de época se produce cuando hay un desplazamiento de un teocentrismo a un antropocentrismo. Y lo sitúa en el tiempo para el padre Kentenich, dice, a partir del Renacimiento empieza un extraordinario cambio de época. Y en el centro del interés de este cambio que se va produciendo, siempre está en el centro el hombre. Se trata del hombre. Los grandes anhelos, los grandes valores, o sea, aquello que por lo cual vibra el tiempo actual, ¿por qué son? ¿Qué cosas son? La libertad. El hombre que domina la técnica, el mundo, ¿no es cierto? Las capacidades que tiene el hombre, los derechos del hombre, eso es lo que importa. No importa si Cristo está en la Eucaristía o no, eso no le importa a nadie hoy día, que no sea católico, por supuesto. Le importa lo otro. Cualquiera persona de cualquier lado, ¿no es cierto?, nos va a decir de una u otra forma lo que a mí me importa es la persona humana. ¿Qué pasa con la persona humana? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la historia? ¿Cómo podemos cambiar la historia? ¿Por dónde va el mundo? ¿Cómo lo llevamos por otro lado? Etcétera, etcétera. Entramos en una época humanista. Le cito brevemente una frase porque creo que Juan Pablo II, para mi gusto, fue el primero que lo presentó muy fuertemente. Así se recuerdan en el inicio de Puebla, en el discurso inaugural de Puebla. Dice él, la verdad que debemos al hombre es ante todo una verdad sobre sí mismo, quizás una de las más vistosas debilidades de la civilización actual esté en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es sin duda la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y antropocentrismo. El padre Kentenich
yo diría, vibra profundamente con los valores de un mundo, ¿no es cierto?, en cuyo centro está la dignidad de la persona humana. Me recuerdo, hay un documento importante de él que escribió en su viaje a Norteamérica, donde se confiesa personalista. O sea, personalismo, ¿no es cierto?, Mounier, Emmanuel Mounier, el humanismo integral de Maritain, eran cosas que estaban de alguna manera en ese tiempo mucho más presentes que ahora. Fueron quizás los primeros cristianos que trataron de captar, ¿no es cierto?, esta beta. Tenemos que preocuparnos del hombre y tenemos que cambiar la sociedad por el hombre. Y el padre Quien te dice, nosotros somos personalistas, o dice, se confiesa a él como por un personalismo solidario, o un solidarismo personalista. No podemos ahondar aquí. Pero lo que quiero aquí, dejar bien puesto, digamos, el padre Kenton es tremendamente moderno, es de nuestra época. Es un hombre que está en el hoy, con los valores de hoy, con esos valores que tocan, como digo, el destino del hombre, el ser del hombre, el ser del hombre y de la mujer, del varón y de la mujer, de la historia. Todas esas son cosas con las cuales él vibra. Y todo Schoenstatt está hecho en esa perspectiva. Porque él, en el fondo, detecta que Dios es el que está haciendo la historia. Y no se queda simplemente en los errores que está cometiendo el hombre en este periodo de la historia. Él habla en la divina providencia, en la práctica de la divina providencia, de dos leyes. Dice que hay una ley de adaptación al mundo y hay una ley de contradicción del mundo. Y lo primero es la adaptación, porque Dios está actuando. Y si el hombre busca fraternidad hoy día, ¿no es cierto?, se busca otro sistema de trabajo más humano, etcétera, etcétera, es Dios el que está ahí. Y él hace suyo, en primer lugar, esa gran intención de Dios. Dios quiere llevar a la humanidad a otra cumbre. Pero como sabe que el demonio actúa, y en los trozos que le he leído yo, aparece claramente, ¿no es cierto?, hay una influencia demoníaca, hay otro señor que está haciendo historia también. Y ahí nosotros le damos la batalla. Pero si botamos el agua sucia, dice el padre Kenton, usando una expresión, creo que es alemana más bien, no echamos por la borda al niño. No echamos por la ventana con la batea al niño. ¿Qué pasó? Que este renacimiento pronto se identifica, ¿no es cierto?, con un querer superar el, entre comillas, oscurantismo de la Edad Media. Piensen toda la visión que había de la Edad Media como un gran, ¿no es cierto?, un tiempo de oscuridad. Sin duda que no es así totalmente. ¿Pero a qué se refería? En el fondo, había que dejar de tener a algo encima de mí, y es lo que brota después fuerte con el racionalismo, ¿no es cierto?, en que el hombre piense, yo no necesito a la iglesia que me diga lo que tengo que hacer. La razón me lo dice. Si yo tomo conciencia del poder del hombre, lo primero que se descubre, ¿no es cierto?, es el poder de la razón del hombre. Y hay un largo proceso, ¿no es cierto?, que desemboca después en el siglo XVIII, con el siglo de las luces, se le llamó, la ilustración, donde el hombre cree que con su razón explica todo y que no necesita a nadie sobre él, ni menos la iglesia. Y ahí tiene un factor a su favor, esta corriente, ¿no es cierto?, muy fuerte, que es la reforma. Porque la reforma, ¿quién lo quiso?
quitarse de encima al Papa y a la Iglesia institucional. Es decir, yo, persona, yo interpreto la Biblia. No necesito al Papa, ni necesito sacerdote, ni nadie. ¿No es cierto? Yo me entiendo. ¿Para qué tantos sacramentos? ¿Para qué tanta cosa, digamos? No. Yo interpreto la Biblia. No necesito un magisterio. Bueno, esto, como le digo, después, en el correr de los siglos, alguna vez, Ladita quizás podría hacer alguna vez esa visión, ¿no es cierto? El racionalismo juega un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque se vio siempre la razón en contradicción con la fe, de tal manera que era incompatible, o había fe o había razón. Y ahí ya se produce, ¿no es cierto?, esa escisión que dura hasta hoy. Nosotros decimos que es verdad. No necesitamos a Dios. Y eso va tomando diversas formas, ¿no es cierto? Piensen en la masonería. La masonería es una de las corrientes, ¿no es cierto?, más fuertes. Toda la Revolución Francesa, en el fondo, está marcada por este pensamiento laicista, secularista, ¿no es cierto?, racionalista, de un Dios que sí existe, no hace nada en el mundo. Está bien que exista, ¿no?, el gran arquitecto, no importa nada que exista. Nosotros hacemos las cosas. Nosotros decimos qué es moral o inmoral. Los grandes ideales que se proclaman en la Revolución Francesa están marcados por esto: igualdad, fraternidad, libertad. Ideales cristianos, netamente cristianos. ¿Qué más cristianos hay que eso, digamos? La redención es hacernos libres, hacernos hermanos, solidarios, iguales en Cristo Jesús. Ese es el gran grito, que hasta hoy día sigue igual. Sin Dios, sin iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, se va introduciendo, dice el padre Quintenet aquí, una manera de pensar que va llevando junto con este sentimiento, digamos, recuerden todos los abusos de las monarquías, todo lo que ha pasado entre tanto. Cuando se le corta la cabeza o al Papa, no era porque el Papa se estaba apartando muy bien, ¿no? Se estaba portando harto mal los papas en el tiempo de Lutero. Y lo escandalizaron fuertemente a Lutero. Y cuando le cortaron la cabeza a los reyes absolutos, digamos, a monarquías absolutas, tampoco estaba tan bien la cosa. O sea, se va produciendo todo un escenario en que este proceso de descubrimiento de la grandeza del hombre va siendo minado, ¿no es cierto?, desde dentro, por dice el padre Quintenet, por un pensamiento, una manera de pensar, y por realidades que se van dando con este pensamiento de diverso orden, ¿no es cierto?, realidades concretas que crean la debacle que existe hoy día.